Muy bien, queridos asistentes, siendo 11 de la mañana, vamos a retomar nuestra agenda académica. Y en este momento damos apertura al conversatorio Visión al Mundo de la Porcicultura Colombiana. El conversatorio contará con la participación del doctor Jeffrey Fajardo López, presidente ejecutivo de PorColombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, y el doctor Rubén López, editor general de Portafolio. Este espacio es patrocinado por PorColombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. El doctor Fajardo es economista graduado con honores de la Universidad Nacional, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y magíster con grado de honor en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana. Es profesor en asuntos internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y nominado por esta universidad al Premio Portafolio 2007 y 2017 como mejor docente del país. Fue director ejecutivo de la Cámara Indoarroz de la ANDI, gremio que representa las industrias arroceras colombianas, y presidente ejecutivo de Asoleche, gremio de las industrias lácteas en Colombia. Desde mayo de 2019 asumió la presidencia ejecutiva de la Asociación de Porcicultores PorColombia. Bienvenido. Y por el otro lado nos acompaña el doctor Rubén López. Él es periodista de la Universidad Rey Juan Carlos de España, magíster en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios de diplomado en periodismo económico de la Universidad del Rosario. Cuenta con cerca de 10 años de experiencia como periodista en Colombia, tiempo en el que ha trabajado en importantes medios de comunicación. Desde el 2016 hace parte del equipo de Portafolio, en donde ha ocupado diferentes cargos como redactor, subdirector y más recientemente editor general del diario. Previamente se desempeñó como periodista, locutor y columnista en medios como Independiente de Hidalgo y Grupo Gestiona en Madrid. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. ¿Me escucha bien? Bueno, un placer estar con todos vosotros aquí. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Para Portafolio es un placer de verdad compartir con este gremio, un gremio dinámico, un gremio que aporta a la economía y un gremio que realmente, como vamos a hablar con Jeffrey Fajardo, presidente de PorColombia, es un gremio que realmente sí que en los últimos años ha tenido un dinamismo envidiable para algunos otros sectores de la economía. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Obviamente a Jeffrey ya le conocéis, ha estado con vosotros en estos días, entonces no necesita más introducción. Creo que tenemos una charla muy interesante por delante. Hay algunos de los temas, tanto pues cómo ha sido esta evolución de los últimos años del sector, los temas coyunturales que hoy en día enfrenta pues, una industria como la porcícola, pues, básicamente como las que enfrentan todas las demás industrias del país, y también un poco con los grandes cambios que vienen hacia adelante. Creo que pues, mirar un poco la visión prospectiva de qué se puede esperar también es clave y seguramente sea muy interesante para todos vosotros. Entonces, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Entonces, un poco, Jeffrey, lo primero que quería iniciar preguntándote es precisamente sobre este evento, es la gran cita del sector. Tengo entendido que, de hecho, obviamente, por temas de pandemia se tuvo que posponer la última vez, hacía tiempo que no os reuníais. Entonces, un poco, ¿qué supone para el sector esta nueva cita, tener de nuevo a todos los actores del sector aquí juntos? Gracias, Rubén. Bueno, primero un cordial saludo a las personas que nos acompañan en el recinto. Estamos en el 20º Congreso Internacional PorcAméricas, organizado por PorColombia. Y en esta oportunidad hemos batido récords, no solo en lo que ha sido la historia de los eventos para PorColombia, sino en los eventos de porcicultura para América Latina. Estamos teniendo una asistencia de más de 2.200 personas, 300 personas de las cuales son visitantes de la porcicultura de toda América Latina, de América del Norte y de Europa, a quienes les damos de nuevo la bienvenida, y un saludo también
a los internautas de las redes de Portafolios del Tiempo que nos están acompañando vía streaming. Efectivamente, la porcicultura colombiana viene destacándose como uno de los principales actores del desarrollo y del tejido empresarial del agrocolombiano. Y esta puesta en escena que hicimos en Porcaméricas da cuenta de cómo hemos venido impulsando un trabajo que ya venía desarrollando la asociación en los últimos años, en las últimas décadas, pero que queríamos impulsar a un siguiente nivel, que esa fue la propuesta de valor precisamente que hice yo cuando asumí la presidencia de Porcolombia, llevar a la porcicultura y llevar a nuestro gremio a un siguiente nivel. Ok, perfecto. Bueno, un poco como comentaba al principio, este es un sector que realmente sí que las cifras de crecimiento, las cifras del dinamismo, de un poco lo que se ha venido haciendo, no solo en producción y en consumo, sino también pues en tecnificación, en evolucionar como todo el sector. Entonces, ¿cómo valoraría, cómo es la porcicultura que se encontraba en Colombia hace una década, hace 10 años, y de alguna manera cómo ha sido esta evolución a lo que es hoy? Mira, este sector en la última década ha sido un sector que va a la vanguardia del crecimiento. Ha crecido normalmente al doble o al triple del crecimiento de la economía colombiana. La fotografía del año 2010 era que se producía alrededor de 190.000 toneladas de carne de cerdo en Colombia. Hoy en día estaremos cerrando el año 2022 seguramente por encima de las 540.000 toneladas de carne de cerdo. Transformamos también el consumo per cápita en el sentido de que en el año 2010 el consumo per cápita de carne de cerdo era de tan solo 4.2 kilos por persona al año, muy por debajo del promedio nacional. Y el año pasado, el año 2021, cerramos esta cifra con 12.4 kilos por persona al año. Eso significa casi haber triplicado el consumo per cápita. Sin embargo, ese crecimiento que se había generado en la última década o que se generó en la última década es un crecimiento que nosotros quisimos desde esta administración leer con una forma complementaria para poder hacernos preguntas sobre si crecer de manera tan desbordada en función, digamos, del crecimiento de la economía colombiana estaba siendo tan positivo, y también preguntarnos cuál es el detrás de cámaras que había en cuanto al consumo per cápita. Nos dimos cuenta de dos cosas. Lo primero es que el crecimiento de la economía porcícola se había hecho de manera dramática en el sentido del número de animales que salían a beneficio y de las toneladas que producíamos. Sin embargo, el valor de esa producción se había mantenido relativamente estable durante toda la década, rondando los 1.6 billones de pesos al año en términos de los cerdos que salen a la venta en pie. Ese indicador nos mostraba que si bien la economía porcícola venía creciendo, su valor real no en la misma proporción, no venía creciendo en la misma proporción. De manera que nosotros empezamos a llevar a la Junta Directiva de Porcolombia y a nuestros porcicultores a nivel regional una discusión alternativa, una discusión que fuera más allá, que rompiera la caja de pensamiento que teníamos en ese momento y que empezara a analizar cómo se iba a dar el crecimiento de manera ordenada para que en la medida en que la porcicultura creciera bajo condiciones de rentabilidad mayores. No es suficiente con aplaudir un crecimiento en términos del volumen de producción o en términos de las cabezas que se benefician, si no está acompañado con un crecimiento del valor mismo de esa producción. Y en el caso del consumo per cápita, el dato que nos encontramos fue que la velocidad con la que crecieron las importaciones en la última década fue mayor que la velocidad del crecimiento de la producción colombiana. Y en ese sentido, el detrás de cámaras del dato de consumo per cápita nos mostraba que en el año 2010, del total del mercado de carne de cerdo en Colombia, las importaciones pesaban con el 10% del mercado total y en el año 2020 cerraron pesando el 20%. Quiere decir que crecieron más rápido que la producción nacional. Y eso es algo que otros sectores de la economía colombiana no vieron venir, no lo analizaron con suficiente detenimiento y resultaron desapareciendo, por ejemplo, en lo que pasó en los años 90 con el proceso de apertura. Para nosotros, enfrentar el tema de importaciones se volvió parte de nuestros pilares y el crecimiento ordenado de la producción se volvió parte de nuestros pilares. Al haber hecho esto, logramos tener unas cifras récord en los últimos 2 años. El valor de la producción de la porcicultura el año pasado, en términos reales, creció en un 25%. En términos nominales creció el 47%, pero en términos reales creció el 25%. ¿Qué significa eso para que nos entiendan las personas que nos están escuchando? Quiere decir
que el crecimiento nominal viene afectado por el fenómeno inflacionario que se empezó a dar desde el año pasado, de manera que oculta cuál es el crecimiento real de esa economía porcícola. Al quitarle los dos elementos inflacionarios que se indexan en el índice de precios al consumidor y en el índice de precios al productor, al quitarle los dos efectos inflacionarios, llegamos a un crecimiento del 25%. Eso no sucedió en ningún sector de la economía colombiana el año pasado. Ok, perfecto. Bueno, comentas muchos temas interesantes que claramente ahora vamos a ir desgranando. A mí me parece muy interesante, pues obviamente además en un país como el que vengo, de España, que el consumo de cerdo básicamente es un poco también muy extendido. Entonces, te quería preguntar, esta evolución tan grande que comentas precisamente del consumo en Colombia, cómo ha crecido. ¿Cuáles son como los cuellos de botella que se siguen viendo? Es un tema en el que hay que trabajar en la cultura de tener pues la carne de cerdo en los hogares colombianos. Es un tema también de simplemente pues seguir incrementando la producción, temas de precios. ¿Cuáles son como los trabajos que hay detrás de este incremento hacia adelante del consumo? Este es un trabajo que se hace de manera multidimensional, el tratar de impulsar que la gente coma más carne de cerdo tiene, digamos, ámbitos en múltiples dimensiones. El primero es que por Colombia, desde hace un poco más de una década, empezó la implementación de una estrategia de mercadeo que ha sido sumamente exitosa. Esa estrategia de mercadeo que nos ha llevado a obtener reconocimiento mundial en términos del éxito sostenido de nuestras campañas, ganando premios oro por encima o ganándole a marcas muy reputadas en el país que gastan muchísimo más dinero en publicidad que nosotros, esa campaña de mercadeo condujo a datos tan contundentes como, por ejemplo, que en términos de la penetración del mercado, la carne de cerdo estaba presente en un 17% de los hogares colombianos en el año 2010 y pasamos a tener una cobertura el año pasado de más del 96% de hogares que dicen consumir al menos una vez carne de cerdo durante 15 días. Entonces, en términos de lo que hemos logrado, de la reputabilidad del producto, creo que hemos avanzado de manera absolutamente dramática en la última década. Pero hay un detrás de cámaras que es fundamental también. Nosotros seguimos teniendo una estructura en la economía colombiana en la que más del 80% de las personas son de estratos 1, 2 y 3, de manera que no tienen la capacidad adquisitiva suficiente para incorporar la carne de cerdo y otras proteínas en un consumo frecuente en sus hogares y en cantidades suficientes para cumplir con las ingestas de proteína que recomienda la Asociación Mundial de la Salud. De manera que ahí hay un reto muy importante y es que ojalá el país pueda llegar a transitar hacia una clase media más robusta, hacia una clase media que se engrose y por ende que resulte consumiendo más carne de cerdo. Eso es exactamente lo que le pasó a China cuando engrosó la clase media y llegó a convertirse en prácticamente la mitad de la producción de carne de cerdo en el mundo y con un consumo per cápita altísimo que llega casi a los 100 kilos por persona al año. Ok. Bueno, antes comentabas un poco todo el tema del dinamismo que ha tenido el sector, un crecimiento que ha sido muy superior comparado con otros sectores, no solo del agro, sino pues de toda la economía nacional. Entonces, en un momento en el que el país pues se lleva años diciendo pues la necesidad de seguir impulsando el agro, la ganadería, estos sectores, ¿cómo es hoy en día el aporte de este sector a la economía y un poco pues reivindicando la importancia que pues todos los que hacen parte de este sector le pueden seguir aportando a este país? Mira, nosotros estamos aportando un Producto Interno Bruto cercano a los 12 billones de pesos anuales, con ello participando con cerca del 6% del PIB agropecuario del país. Hace una década nosotros no participábamos ni siquiera con el 1%, eso quiere decir que hemos impactado de manera muy agresiva, pero muy positiva, digamos, la dinámica de economía colombiana. Y sobre el lado, digamos, del desempleo, hemos aportado de manera muy contundente en un tipo de empleo, más de 140.000 empleos directos y formales, en un tipo de empleo que es en general un empleo profesional, médicos veterinarios y zootecnistas empleados en la industria porcícola digamos que aportan en una parte muy importante dentro de los 140.000 empleos directos, técnicos en granja, empleos estables con prestaciones sociales, de manera que no es el tipo de empleo normal del agro, que normalmente es un empleo
al destajo, un empleo de jornales, ¿sí? Sino es un empleo de muy alta calidad. De manera que no solo estamos aportando en términos de una generación de valor agregado suficientemente contundente y transformada en los últimos años, sino también en términos de la calidad del empleo que ofrece la porcicultura. Okay. Bueno, comentabas antes que en 2019 asumiste la presidencia del gremio. Hablábamos antes de un poco lo que estaba el sector hace 10 años y ahora, entonces un poco te quería preguntar lo mismo, pero vinculado como a tu balance del tiempo que has llegado aquí, ¿cuáles crees que han sido como los grandes logros o avances que se han logrado en este tiempo en el que has estado al frente de este sector? Yo creo que el haber traído en un gremio que es de un nivel técnico muy alto, médicos veterinarios o tecnistas, microbiólogos, técnicos agropecuarios en el sector, haber traído una visión de parte de un economista con experiencia en desarrollo regional y desarrollo sectorial en otros sectores como el arroz y la leche, y el haber tenido también la visión de Estado en el Ministerio de Comercio, me ha permitido traer una lectura alternativa, una lectura diferente del comportamiento de la economía porcícola, y gracias a esa lectura es que podemos contar hoy con una estrategia de sustitución de importaciones, por ejemplo, que ha encarado ese reto de defender la proporción del mercado colombiano dentro del mercado total de carne de cerdo en esa proporción de 80%. Haciendo una estrategia muy decidida frente a las grandes superficies que cuando yo llego a la presidencia por Colombia estaban la inmensa mayoría de ellas dentro de los 10 importadores principales, y hoy ninguna está dentro de los 10 importadores principales, gracias a que con ellos nos sentamos, empezamos a intentar la solución de asimetrías en la información en un mecanismo que nosotros hemos llamado desde mi llegada sustitución de importaciones, que nada tiene que ver, para aclararlo de manera muy contundente, nada tiene que ver con mecanismos a través de los cuales nosotros quisiéramos que nos subieran los aranceles, nos protegieran artificialmente, porque nosotros consideramos que lo que ha sucedido frente al producto importado nos ha desafiado a ser cada vez más competitivos, a ser cada vez más productivos y a entrar en niveles de detalle que probablemente la porcicultura no había entrado antes de mi llegada, y es, por ejemplo, en empezar a comprender la formación de sus costos de producción más allá de la frase que todos tenían en su mente, y es que el 75% de los costos de producción estaban derivados del alimento balanceado. Empezamos a profundizar eso, porque si el 25 o el 30% restante es parte también de sus costos de producción, había que entrar en detalles para saber cómo poder disminuir márgenes en costos de producción y por ende optimizar utilidades. Y al final, pues lo que podemos mostrar en estos 3 años es que en medio de una pandemia, que hizo, por ejemplo, que en el caso de la economía colombiana se contrajera un 7% en el caso de la pandemia, y en el caso de lo que sucedió el año pasado con el paro nacional, que condujo a pérdidas de más de 280.000 millones de pesos para el sector en algunos departamentos altamente productivos. A pesar de eso, nosotros en el año 2020 crecimos al 6%, mientras que la economía colombiana se contrajo un 7%. Entonces ahí es un criterio absolutamente objetivo de que el faro que definimos de planeación estratégica para crecer ordenadamente, sustituir importaciones, ampliar mercados de valor agregado, pues ha funcionado. Y el año pasado, en el momento en el que se da el inicio de la recuperación económica mundial, pues nosotros resultamos creciendo a un 25%, que es récord. Eso, pues digamos que tiene muchísimo más trabajo detrás. Por Colombia es una entidad muy compleja que tiene, por ejemplo, en su haber premios oro en los 2 años pasados, de manera que también tenemos muchas otras cosas que mostrar, pero eso diría que son los elementos más importantes de lo macro. Pero en el año 2019 empezamos a imprimir un sello, una huella que creemos que va a ser, cuando nosotros, quienes administramos hoy por Colombia, ya no estemos, sea una huella indeleble. Y es que nosotros trajimos a la asociación la intención de crear infraestructura y capacidades productivas. ¿Cómo lo hicimos? Impulsamos un sueño que se tenía en la porcicultura de crear, de construir un laboratorio de referencia, un laboratorio de análisis, digamos, de diagnóstico animal, que le pudiera dar a la porcicultura herramientas de investigación muy robustas, y gracias a lo cual, gracias a su inauguración y puesta en marcha,
Hoy por Colombia, sin duda alguna, es el gremio más importante de porcicultura de América Latina. Ningún otro gremio de porcicultura en América Latina tiene un laboratorio y mucho menos de las capacidades que tiene el laboratorio por Colombia. Con eso dimos una señal. Queremos dejarle al sector porcícola colombiano infraestructura y capacidades y un desarrollo de habilidades comerciales, que es otra parte que añadimos dentro de toda esta visión estratégica que ya desde lo técnico ha sido y seguirá siendo muy robusta por Colombia, y es porcicultores que hoy en día piensan mucho más asertivamente en sus estrategias de comercialización y no se contentan, digamos, con tener parámetros productivos muy buenos en granja, pero ponen a manos de comerciantes al garete de las circunstancias del mercado su producción. Ok, bueno, el tema obviamente técnico, comentas esta evolución también de un sector en el que pues las buenas prácticas, tener realmente hacer las cosas bien y tener las capacidades y las instalaciones que tienen que funcionar. Entonces yo te quería preguntar precisamente un poco cómo ha sido también esta evolución de la tecnificación del sector y pues qué tan importante o en el core del negocio de un poco los asociados a Porc Colombia, qué tan importancia le dan a estas buenas prácticas y a tener un buen nivel de tecnificación al interior de sus empresas. Mira, esto es, digamos, yo creo que de las joyas de la corona más importantes que ha construido, que ha capitalizado la porcicultura colombiana en los últimos años. Esa promesa que hacemos al consumidor de llevar una proteína de primera calidad es una promesa que sería vacía si solo se enfocara en los temas de mercadeo. Detrás de cámaras hay un esfuerzo impresionante de parte de los porcicultores de mejorar su estatus sanitario, por ejemplo, gracias a lo cual Colombia hoy en día produce el 95% de la carne de cerdo que se produce, digamos, en las regiones en Colombia, está siendo producida bajo condición de libre de peste porcina clásica, que es la única enfermedad de control oficial que existe. Entonces, elevamos el estatus sanitario con peste porcina clásica, ampliamos las zonas libres y fuimos declarados el año pasado libres de enfermedad Oyeski y de coronavirus respiratorio y otras enfermedades, digamos, que ocupan, digamos, parte de esos esfuerzos de la puerta de la granja hacia atrás. Pero trajimos algo también muy importante a la asociación, una mirada transversal de todos los eslabones de la cadena. ¿Sí? Hay algo que está sucediendo en porcicultura y es una concentración cada vez mayor. En el año 2017, digamos, los 10 primeros porcicultores o los 10 primeros aportantes, digamos, al fondo parafiscal en términos del beneficio, representaban el 47% del beneficio total en el 2017. En el año 2021, esos mismos 10 ya aportaron el 54% del beneficio. Eso da cuenta de una concentración. Pero, ¿qué ha pasado en el detalle de esa concentración? Son actores que han venido integrándose hacia atrás en la producción de su alimento balanceado, integrándose hacia adelante en el beneficio, en plantas de desposte e incluso algunos que ya llegan a través de expendios y puntos de venta al consumidor final. Y lo importante también de esa concentración, que da cuenta de cómo ellos han avanzado en temas técnicos, es que dentro de esos actores hay actores que son, digamos, unívocos, una sola empresa que tiene una sola junta directiva y un solo dueño, digamos, o un grupo familiar siendo dueños, pero también hay grupos asociativos. Hay grupos asociativos en donde, por ejemplo, el segundo es el grupo asociativo que se gestó desde Por Colombia, que se llama APA y que está en el segundo lugar, pero representa cerca de 150 porcicultores del país. Entonces, hay de todo, pero la esencia de lo que ha sucedido dentro de ese top 10 es que se han venido integrando, ¿sí? Y en eso, entonces, a Por Colombia le queda una tarea que ya no solo era una tarea de la puerta de la granja hacia atrás, sino, por ejemplo, también en la disposición de beneficio formal, en la disposición de infraestructura de frío, por ejemplo, en algunas regiones en donde se carece de ella, y en general, entonces, echamos un poco hacia atrás para ver el zoom out de esa integración y empezar no solo, pues obviamente, a entenderla y a diagnosticarla, sino a poner al servicio de los porcicultores herramientas concretas, apoyándolos con un equipo
que no existían por Colombia, de ingenieros financieros, de contadores, de, mencionabas el tema de bioseguridad, por ejemplo, de personas de un altísimo estatus profesional en temas de sostenibilidad ambiental, de bioseguridad, para que pudiéramos ver una cadena mucho más integral y no solamente el porcicultor en la granja. Perfecto. Bueno, un poco siguiendo esta visión de lo que ha sido para el sector hoy en día, yo creo que se puede tener una visión un poco más de retrospectiva, de un poco los efectos que se han sentido en dos grandes crisis que han afectado a sectores como el vuestro, que es tanto la pandemia como también el paro nacional. Entonces, un poco ya pues mirando hacia atrás y teniendo claro cuál fue ese efecto, cómo golpeó o si el sector de alguna manera logró encontrar oportunidades en medio de estas dos grandes crisis que tuvisteis que enfrentar. Mira, la pandemia es un hito histórico que esta generación ojalá no repita. Es histórico, no tuvo precedentes y ojalá no la vayamos a repetir nunca más. De manera que es la crisis más importante desde el punto de vista de la humanidad que está viva y que estamos vivos y que estamos en esta generación. La pandemia nos puso a prueba nuestra capacidad de crear valor, ¿sí? Cuando los colombianos y el resto del mundo estábamos en nuestras casas y no concebíamos, yo recuerdo muy bien ese primer día y seguramente todos los que están en el recinto y nos están escuchando lo recordarán, la primera vez que uno salió a hacer mercado, ya estando guardados, ¿sí? Y ver las ciudades completamente vacías, como si hubiera habido una tercera guerra mundial y uno fuera el único superviviente. Eso nos retó muchísimo y fue mentalmente muy desafiante, ¿sí? Psicológicamente fue muy desafiante, sobre todo para quienes habíamos sido contratados para liderar un sector y nunca nos preguntaron en el proceso de headhunting si estábamos listos para enfrentar la pandemia. Y asimismo, Buen pues momento retó, para empezar, ¿no? a dirigir un gremio con imagínate, todo eso por delante. ¿quién se le mide? Entonces, pero eso que lo hablo a título personal, pues es extrapolable a todos esos enormes retos que tuvieron, por ejemplo, nuestros porcicultores, los gerentes de las empresas que tenían que pagar una nómina y que no querían de ninguna manera despedir a sus trabajadores, que se tenían que mantener en sus casas o hacer, digamos, muchas maromas para poder llegar a sus granjas sin ser detenidos. En fin, el inicio de la pandemia fue muy desafiante desde el punto de vista humano. A veces tendemos a olvidar que eso es determinante porque eso condujo a un comportamiento de los colombianos y los seres humanos, ¿sí? Que tuvimos que enfrentar eso. Cuando empezamos la pandemia, empieza a haber un deterioro rapidísimo de los precios a nuestros porcicultores. Se detuvo la economía, la gente no quería consumir o no podía, tú lo sabes, el desempleo se dobló, se duplicó en los primeros meses de la pandemia, es decir, hubo un montón de personas que quedaron sin trabajo. Y eso imagínatelo en función también del spread, de la forma como ese desempleo formal se convierte en desempleo para la informalidad. Gente que está en los semáforos que ya no pudo salir, gente que hace algunas maromas en un semáforo para recibir algo para subsistencia, no pudo salir, que vende chicles en un semáforo o en un bus, no pudo salir. Entonces, el spread, la forma como se replicó ese momento de desempleo, pues fue dramática para todos y para el sector también lo fue. Llegamos a puntos en donde el cerdo en pie, por ejemplo, llegó a registrar precios de 3.500, 3.600 pesos, que eran precios de quiebra y pues obviamente esos primeros meses fueron dramáticos. Pero nosotros salimos al paso. La Junta Directiva de PorColombia se reunía con nosotros todas las semanas a verificar cada cosa que estábamos haciendo y lo que hicimos fue replantear muchas cosas que estábamos haciendo, por ejemplo, en términos de mercadeo. La realidad era, por ejemplo, que los hogares estaban cocinando todos los días en sus casas y ya no estaban presentes en los restaurantes o en los hoteles. De manera que había que llegarle al consumidor en su nueva realidad de que tenía que estar cocinando todos los días en su casa e hicimos cosas fascinantes en términos de mercadeo, como que hacíamos Facebook Live e Instagram Live todos los días a mediodía para que las amas de casa pudieran cocinar con carne de cerdo. Eso por una parte. Por otra parte, nos solidarizamos con un sector que probablemente nadie más se acordó.
¿sí? Y las ayudas del gobierno estaban siendo dirigidas a las personas de Sisbén 1, Sisbén 2, familias en acción y, digamos, en general, personas de edades avanzadas muy desprotegidas. Esas personas recibieron ayuda del gobierno, pero había un sector que es un sector absolutamente coexistente con el nuestro, que es el sector Horeca, hoteles, casinos, bares, restaurantes. De ellos nadie se acordaba. ¿Qué hicimos nosotros? Nos solidarizamos con ellos, donamos carne para que tuvieran durante un tiempo cómo subsistir con proteína y ahí generamos una semilla. Lo hicimos realmente de la manera más colaborativa y altruista, pero generamos una semilla perenne para la relación entre PorColombia y ellos, que son unos de los grandes usuarios de nuestra carne de cerdo, y es que hoy un hotel que recibió la ayuda de PorColombia, un restaurante que recibió la ayuda de PorColombia, nunca lo ha olvidado ni lo olvidará. Y eso empezó a generarnos una capacidad de extendernos e ir, porque eso es parte de la competencia, e ir mordisqueando mercado a las otras proteínas, situándonos al final, en el año 2021, como la proteína en el número 1 en el top of mind de proteínas en Colombia. Bueno, yo creo que otro de los temas grandes, obviamente, todos los que nos están siguiendo y los que están aquí presentes, el tema de la inflación es un tema global y es un tema que claramente afecta a Colombia, afecta al consumidor y afecta a todas las industrias desde el punto de vista de costos al productor y pues un poco las maromas que tiene que hacer para salir adelante. Pero justo a diferencia de otros alimentos, pues precisamente la carne de cerdo tiene un comportamiento un poco atípico, ¿no?, con lo que se está viendo. Entonces te quería preguntar un poco cuál es el efecto y cuál es la tendencia que está mostrando precisamente la carne de cerdo frente a este fenómeno inflacionario que golpea al país. Sí, mira, mientras nuestros competidores, carne de res, carne de pollo y huevos, han tenido aportes en el índice de precios al consumidor, es decir, inflación del 18, del 16 y del 14% respectivamente, la carne de cerdo ha disminuido su índice de precios al consumidor en 2.02%, es decir, el aporte del IPC es menos 2.02. Esta es una realidad, digamos que refleja la diferencia de las condiciones de mercado y de competencia que tiene la carne de cerdo en comparación de nuestros competidores res, pollo y huevo. ¿En qué sentido? En el mercado avícola, pollo y huevo, y en el mercado de carne de res, esos dos sectores no compiten con más del 1% de su mercado total de producto importado, ¿sí? No se importa más del 1% en carne de res, no se importa más del 1% en carne de pollo, y mucho menos en huevo. Mientras que la participación del importado en carne de cerdo es del 20%. Eso significa algo en la práctica en el mercado, y es que cualquier efecto inflacionario que se dé en la carne de cerdo va a ser aprovechado, permíteme ser más coloquial en esto, en la medida en que los productores de carne de res, de carne de cerdo, levanten la cabeza, el importado va a aprovechar esa condición para erosionar nuestro mercado y ganar participación. Y eso es algo que a lo que nosotros le queremos hacer frente permanente, porque nosotros nada sacamos con tener un sector como el que podemos mostrar si en 10 años la participación de las importaciones es de 70% del mercado total y los pocos porcicultores que quedaran participaran con el 30%. Eso es indeseable, eso es algo a lo que nosotros le queremos hacer frente todos los días. Todo el equipo de PorColombia piensa en eso todos los días porque ese es uno de nuestros grandes retos. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de incrementar precios de manera sustancial, a pesar de un incremento en el valor de los granos puestos en puerto que se ha dado durante este año en más de 25% para maíz, para soya y para torta de soya, a pesar de eso, hemos tenido, eso no es algo, digamos, que sea muy voluntario, es que hemos tenido fuerzas del mercado que nos anclan nuestros precios y no nos permiten generar una inflación. Por supuesto que esto nos genera, digamos, un aliento importante porque nos ha permitido extendernos cada vez más en las mesas de los colombianos. Pero la preocupación es que esto sí no puede permanecer ad eternum, no se puede sostener en la eternidad porque, por supuesto, cada vez más va yendo contra los márgenes, contra los márgenes, contra los márgenes, y en algún momento, pues lo que sí no quisiéramos es que la carne de cerdo permanezca estable en precios, pero se quiebre media porcicultura. Claro. ¿Sí? Entonces, es un trade-off que hay que manejar con mucha audacia para aprovechar la posibilidad de ampliarnos en el mercado, compitiendo con otras proteínas, siendo la proteína más barata en términos reales,
tal vez en la preparación de esta conversación te decía, un kilo de lomo de res vale 45.000 pesos, un kilo de pechuga deshuesada vale 24.000 pesos y un kilo de lomo de cerdo vale 17.000 pesos. Precios CIPSA oficiales, no los tomamos nosotros, o sea, precios del Ministerio de Agricultura. De manera que ahí estamos aprovechando un mercado que se nos amplía y nos parece supremamente importante hacer eso, quedar cada vez más situados en la mente de los hogares colombianos, pero no se puede sostener eso en el tiempo ilimitadamente, porque por supuesto que esto no podría, o no deseamos que esto vaya en contra tal de los márgenes que nos quiebre. Perfecto. Bueno, con este tema es muy interesante, ¿no? Uno pensaría que la tentación proteccionista en un tema así, en el que pues tienes una competencia tan fuerte de alguna manera jugadores externos que pueden llegar al mercado, pero veo que precisamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, la tentación proteccionista no existe como tal en el sector. No, para mí esto es indeseable, es decir, tener una actitud proteccionista desde el punto de vista artificial es indeseable. Todo lo que sea artificial, artificial es. En el momento en que lo pierdas, te barren, ¿sí? El sector está compitiendo y está compitiendo en franca lid, está compitiendo desde el año 2017 sin aranceles para la importación de carne de cerdo, lo está haciendo. De hecho, el sector vivió 5 años de protección efectiva negativa porque mientras se importaba carne de cerdo sin arancel, maíz, torta de soya y soya se importaban con aranceles que todavía venían en el proceso de desgravación para los productos correspondientes a Estados Unidos. Pero el sector fue capaz y ha sido capaz, y estoy seguro que seguirá siendo capaz de competir en una franca lid en condiciones de no protección artificial. Además, por una razón que tiene que ver con economía política detrás. Tú no puedes desear el mundo ideal y pensar que ese mundo ideal va a ser el real, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Pues claro, cada sector quisiera idealmente tener aranceles altísimos para la importación de su producto final, pero 0% de arancel para sus materias primas. Pero pues eso es irreal en el sentido que tú no negocias solo, tú negocias con un interlocutor. Y en la medida en que nosotros quisiéramos apuntarle, por ejemplo, a tener, no sé, un arancel del 20% de la carne de cerdo, pues nuestros proveedores de materias primas van a decir, ok, entonces pues digamos que subamos todo, negociemos un acuerdo en el que todos se suban aranceles y al final, fíjate, el contrasentido, porque eso lo que generaría sería presiones inflacionarias mayores y ningún cambio estructural en el sector. Ok, bueno, este es un tema que creo que ayer y pues esta semana ha estado en boca de muchos de los agentes económicos del país, precisamente este llamado de la nueva administración entrante a la posibilidad de renegociar un TLC con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia. Entonces, en línea con lo que decías, ¿cuál es la posición del gremio en respecto a esta posibilidad? Ayer salieron muchos otros gremios hablando de que más bien la necesidad sería como intentar mejorar algunos aspectos, pero pues obviamente no renegociar, sino una revisión. Entonces, ¿cuál es la posición de Por Colombia en este sentido? Mira, yo fui parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque mi negociación era sobre temas industriales. Tengo perfectamente claro que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al ser una ley de la República, cualquier modificación, cualquier coma o punto que tú le quieras cambiar, reabre la negociación en su totalidad. Es irreal, absolutamente irreal, fantasioso, que tú pretendas decir, de todo el acuerdo, quiero cambiar estas 5 cosas, ¿sí? Porque me han perjudicado, como si tú no tuvieras un interlocutor y como si ese interlocutor no fuera Estados Unidos, un ejército de negociadores, ¿sí? Entonces, si tú reabres, como se ha hecho, incluso lo mencionaban ustedes hoy en Portafolio, si reabres la discusión del acuerdo de libre comercio, pues no es que te vayas a sentar a conversar sobre el acuerdo, es que te vas a sentar a renegociarlo. Claro. Y renegociarlo es abrir la ventana de posibilidades para que se renegocie todo, ¿sí? Y eso significaría cosas muy dramáticas para Colombia. A los colombianos que han venido discutiendo el tema de la supuesta posible renegociación, se les olvidan cosas tan importantes como que Colombia es el único país que ha negociado un tratado de libre comercio con Estados Unidos que tiene una excepción total, que se prohíbe las importaciones de todos los bienes que no sean nuevos, bienes usados, saldos, segundas, sobrantes, desechos y desperdicios.
no se pueden importar a Colombia, mientras que todos los demás países que tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos tienen excepciones a esos bienes que no son nuevos. Entonces, Centroamérica exceptuó los electrodomésticos, Perú exceptuó los vehículos y las llantas usadas, pero todo el resto lo permiten importar. Ese tipo de cosas que se ganaron en la negociación, mira, te lo aseguro, los ponemos sobre la mesa y los podríamos perder. Por otra parte, el proceso, este año se cumplió 10 años de la entrada en vigor del acuerdo con Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que la inmensa mayoría de los productos que estaban involucrados en la negociación ya se desgravaron, porque los plazos más largos en industria eran de 10 años, o sea, este año ya están en cero arancel, y en el caso de agro, solamente 2 productos tuvieron una desgravación más larga que 10 años, que fueron cuartos traseros de pollo y arroz, que se administran a través de un mecanismo especial de Export Trading Company. Entonces solamente quedaría, en la práctica, solamente quedaría en este punto por desgravar arroz y cuartos traseros de pollo. Todo el resto de la economía en el comercio bilateral está desgravado. No me alcanzo a imaginar lo que significaría reversar eso, ¿sí? Y reabrir la negociación para volver a imponer aranceles para todos los productos, bajo la expectativa, como te digo, de que no necesariamente vamos a resultar ganando los puntos que quisiéramos ganar y sí podríamos perder otros que han sido vitales. Y entonces mi comentario va más allá. En mi opinión, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que ya tienen un acuerdo comercial vigente, deberían extenderse hacia cosas que sí no se han hecho ni en el marco del acuerdo de libre comercio ni por fuera de él. Por ejemplo, Colombia es un país que adolece de un equipo, no tiene un equipo suficiente para analizar las medidas de defensa comercial, ni en el marco de los acuerdos comerciales, ni en el marco de OMC. ¿Eso qué quiere decir? Brasil, por ejemplo, México o Chile tienen otra vez el término ejércitos de funcionarios en sus propios ministerios de comercio y extendidos alrededor de sus embajadas en el mundo, monitoreando todos los días, a toda hora, que el comercio bilateral que tengan entre ellos y los países más desarrollados no se dé bajo condiciones de prácticas desleales de comercio, dumping, medidas compensatorias, ¿sí? Subsidios, de manera que cada vez que se dan cuenta que hay un producto que puede tener prácticas desleales, denuncian a el que lo está implementando ante el escenario que tenga que ser. Colombia no tiene prácticamente una oficina de prácticas comerciales o de defensa comercial que nos sea útil para que, obviamente, el comercio bilateral con Estados Unidos o con cualquier otro con quien tenemos acuerdo de libre comercio se dé en franca lid. No tenemos esa capacidad investigativa y eso sí nos lo permite el acuerdo. Eso por una parte. Por otra parte, creo que se planteó en la negociación una extensión de la cooperación en múltiples facetas entre los Estados Unidos y Colombia, y esa cooperación fue muy limitada. Se limitó al tema antinarcóticos, pero en temas de fortalecimiento de capacidades productivas en nuestros sectores, no. Entonces, ahí hay oportunidades de, en un acuerdo que ya está, empezar a materializarlo y a potenciarlo. Eso sí es posible. Okay. Bueno, aprovecho obviamente esta pregunta anterior para preguntarte un poco, pues obviamente tenemos en Colombia un nuevo gobierno entrante en unas semanas. Entonces, un poco te quería preguntar por las expectativas que tenéis con esta nueva administración, que sí que ha venido con un discurso muy marcado hacia el agro, hacia beneficiar el agro, impulsar el agro. Entonces, te quería preguntar, por una parte, las expectativas y por otra parte, también las peticiones que le tenéis a la nueva administración. Perfecto, mira, nosotros ya hemos venido avanzando en conversaciones con las cabezas designadas, con la ministra designada, con el senador César Pachón, que seguramente va a ser el presidente de la Comisión Quinta, obviamente planteándoles que tenemos una agenda muy robusta de relación con el Estado, pero marcándole algunas prioridades. Lo primero es que, de cara a la eventual apertura de las fronteras con Venezuela, hemos señalado que esa apertura no puede poner en riesgo el estatus sanitario de Colombia. A Colombia le ha costado más de 200.000 millones de pesos corrientes, en constantes podríamos hablar de 500.000 millones de pesos, que se han destinado, por ejemplo, en nuestro caso, al control de peste porcina clásica, y así en avicultura al control de la enfermedad de Newcastle. En general, digamos, los sectores hemos hecho, y imagínate lo que ha significado la recuperación del estatus de aftosa, ¿sí? De libre aftosa con vacunación. Eso le ha costado mucho a Colombia, mientras que tiene un vecino que perdió su estatus sanitario hace muchísimo tiempo. Abrir la frontera de manera intempestiva, de choque,
podría ponernos en riesgo, porque una cosa son los controles fronterizos hoy en día con una frontera cerrada y otra cosa con una frontera abierta que se va a volver absolutamente permeable y que nos podría poner en riesgo. De manera que nosotros ya hemos conversado con estas cabezas del agro que van a asumir en muy pocos días el gobierno para ofrecerles, porque es una actitud proactiva, ofrecerles toda nuestra capacidad técnica para poder acompañar a Venezuela, no solo en el diseño de un proceso gradual de la apertura de la frontera con nosotros, sino además apoyarlos para que ellos eleven su estatus sanitario y empiecen todo un proceso de transición para que las dos economías queden con estatus igualmente altos, no que por la vía de una apertura de choque quedemos todos con un estándar en el mínimo. Esa es una primera propuesta. Y lo otro que le hemos planteado al gobierno es, si queremos tener una política de desarrollo del agro, esa política no puede seguir siendo una política que dependa del gobierno de turno. Tiene que convertirse, una política de desarrollo agropecuario tiene que convertirse en una política de Estado. Y en eso, Estados Unidos es el ejemplo a seguir, en mi opinión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una cosa que se llama el Farm Bill, la ley agraria, a través de la cual cada 5 años aplica una política que es pública, que es transparente, que la conoce todo el mundo y a través de la cual asigna recursos para cada uno de los subsectores del agro y del sector pecuario. Y además, en la inmensa mayoría de los casos, condiciona esas ayudas que son en infraestructura, que son en investigación, que son en transferencia de tecnología, las condiciona a que si usted como sector va a recibir esa ayuda, usted se compromete con parámetros productivos mejores, con mejorar, digamos, en general su productividad. Si nosotros llegáramos a tener esa política, lograríamos tener una política de Estado. Estados Unidos tiene gobiernos que duran igual que el nuestro, 4 años, ¿sí? Y en ese sentido, si la ley agraria, el Farm Bill, aplica para 5, un presidente siempre tendrá la aplicación de un Farm Bill de un gobierno anterior, de manera que no se trata de un gobierno, sino se trata de una política que trasciende el gobierno de turno y se convierte en una política de Estado. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, y eso también ha sido parte de los ofrecimientos, en la construcción de un Farm Bill para Colombia. Okay. Bueno, un tema relacionado con la inflación que hablábamos antes, pero que es totalmente de coyuntura y tiene efectos, aunque no se crea, porque es un tema muy lejano, es el de la guerra pues, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera está teniendo muchos efectos en el tema de los fertilizantes, en el tema de los costos de los alimentos para los animales. Entonces, un poco en el sector, ¿cómo ha sido el efecto de este conflicto? Que realmente sí que se ve muy lejano, pero en estos temas no está tan lejos. Mira, nosotros tenemos en general en la economía colombiana, en el agro sobre todo y en particular en el sector pecuario, una relación prácticamente inexistente de manera directa con Ucrania y con Rusia. No exportamos ni importamos cosas significativas de estos países, pero ¿cuál es el efecto, cuál es la afectación que ha tenido este conflicto? Que ha generado un vacío dentro del mercado total de granos, en trigo, en soya, en maíz, ha generado un vacío que en algunos casos equivale al 12, en algunos casos equivale al 15 y en algunos casos equivale al 17% de la producción mundial. El generar ese vacío en la producción total empieza a generar que quienes tienen esos granos empiezan a recibir ofertas cada vez mayores para competir, para traer ese maíz, esa torta de soya, esa soya, o en otros casos, digamos que no compete en nuestro sector, el trigo, para competir con quienes sí lo tienen. Eso ha significado, por ejemplo, para el caso colombiano, un incremento en el precio de los granos puestos en puerto de un 25% en lo que va corrido el año. A eso súmale lo que ha pasado con la devaluación nominal de las últimas semanas, que se vuelve un efecto absolutamente nocivo porque nos está encareciendo terriblemente el alimento balanceado, que es con el que alimentamos a nuestros animales. De manera que es un efecto indirecto, pero completamente chocante para la economía porcícola colombiana y para la avicultura seguramente también. Ok, bueno, un tema mirando hacia adelante, obviamente está este discurso, este objetivo que tiene Colombia de convertirse como en una despensa del mundo, exportar más productos del agro y realmente llegar pues, con las capacidades que tiene el país a otros mercados. Entonces, un poco, ¿qué viene hacia adelante para el sector porcícola, todo el tema de la exportación, llegar a otros países, llegar a China? ¿Cómo va este proceso y qué falta para evolucionar en este aspecto? Tal vez una de las oportunidades que Colombia perdió en los últimos años
fue el haber sido más agresiva en el proceso de admisibilidad para entrar al mercado de China. China había presentado una enfermedad que se llama peste porcina africana, que le redujo de manera sustancial su pie de cría y condujo a que China importara de donde se pudiera carne de cerdo. Esa oportunidad Colombia la perdió, porque si bien empezamos un proceso de acercamiento en el año 2019, en el que acompañé de hecho al presidente Iván Duque a una visita de Estado a la China, desafortunadamente se nos atravesó la pandemia, ¿sí? Y eso hizo que Colombia, al haber llegado tarde a tocar las puertas en China y se atravesara posteriormente la pandemia, fuera de esos países que no pudo aprovechar ese vacío de proteína animal que tuvo el mercado chino. Ya pasó, ya prácticamente China viene recuperando completamente su pie de cría. Eso, según cifras oficiales, tú sabes que China pues no tiene una estructura tan pública de cifras oficiales, ¿sí? Pero digamos que en general esa oportunidad se perdió. Pero obviamente que estamos en la mira de que este gobierno le apunte a fortalecer los procesos de diplomacia sanitaria. En eso, así como te decía, el tema de defensa comercial, tenemos un gran vacío. Otros países tienen ejércitos de personas en las oficinas comerciales en todo el mundo, abriendo mercados, generando confianza. Esto no es con cartas, esto es con la presencia de funcionarios del Ministerio de Comercio en los países de destino interesantes para nuestros productos, haciendo lobby permanente, generando confianza. De hecho, en algunos países indispensable generar hasta amistad con los funcionarios de gobierno y con ello extender, desplegar una estrategia de diplomacia sanitaria más agresiva de la que tuvimos durante este tiempo, obviamente que reconociendo que visitas de admisibilidad sanitaria eran imposibles y lo siguen siendo, de hecho, hoy en día con China, que hasta sus propias ciudades están todavía cuarentenadas. Ok, bueno, esto imagino que será uno de los grandes retos que de alguna manera quedan pendientes de este gobierno anterior y que se podrían retomar con el siguiente. ¿Cuáles dirías que son los otros grandes retos para este sector que debería también, pues obviamente, atajar la próxima administración? Mira, el de sustitución de importaciones seguirá siendo un reto absoluto. Quisiera que la fotografía en 10 años sea al menos haber defendido esa participación del 80% del mercado total cubierto por producción nacional, al menos, ¿sí? Ojalá le pudiéramos mordisquear, tomar parte de ese mercado del producto importado con competitividad, con productividad. Ojalá sea así, pero al menos defender ese 80% para que la fotografía en 10 años sea de empresas porcícolas más grandes, más prósperas, participando con al menos el 80% que tenemos hoy. Otro reto que viene muy importante para la porcicultura es la concentración. La concentración es un efecto, digamos, que es indetenible para los sectores que se van convirtiendo y se van sofisticando cada vez más. Y en ese sentido, la velocidad con la que se viene concentrando el sector, que como te decía en el 2017 los primeros 10 porcicultores participaban con el 47% del beneficio y en el año 2022 con el 54%, esa fotografía puede ser perfectamente que en el año 2030 esos 10 porcicultores participen con el 70-75% del beneficio. Y eso va a significar muchos retos. Retos, por ejemplo, del fortalecimiento de los procesos asociativos para los porcicultores medianos y pequeños que al unirse pueden estar dentro de las grandes ligas, pero solos seguramente con muchas dificultades estarían, ¿sí? Otra parte que es un reto enorme es avanzar en alianza no solo con el gobierno nacional, sino con las autoridades regionales, departamentales, en la disposición de infraestructura formal, ¿sí? Ese sector todavía tiene mucho que avanzar en la disposición de beneficio formal en algunos departamentos que ni siquiera tienen plantas de beneficio habilitadas. Perfecto, bueno, al principio hablábamos de un poco la evolución de la producción, la evolución del consumo. ¿Por dónde pasan vuestras expectativas de cómo va a seguir de alguna manera avanzando estas cifras hacia adelante? Mira, nosotros cuando hicimos la planeación estratégica en 2019, habíamos dicho que ojalá en el año 2024 nos situáramos alrededor de los 15 kilos por persona al año. Estamos en 12.3, cerramos el año pasado con 12.3, cerraremos este año seguramente con 13, ¿sí? De manera que todavía esa posibilidad existe, que cerremos año 2024 alrededor cerca de los 15 kilos por persona al año. En el largo plazo, ojalá pudiéramos situarnos alrededor del promedio, 18, 19 kilos por persona al año. En el largo plazo me refiero a unos 8 o 10 años, ¿sí? Es decir, seguir incrementando el consumo per cápita, pero
acompañado de una participación sostenida de la producción nacional, porque, insisto, nada sacamos con que se incremente el consumo per cápita si las importaciones van cubriendo cada vez más ese mercado. Ok, bueno, una última pregunta. Obviamente hoy en día hay muchas inquietudes por todo el tema sostenibilidad ambiental y demás. Entonces, ¿cuáles son los ejes de acción que estáis pues llevando? Todas las industrias obviamente están en esta ola. Entonces, ¿cuáles son como tal los ejes de acción que se están manejando en el sector de alguna manera para cumplir con estas tendencias que se piden en el mundo? Eso se está convirtiendo en una exigencia ineludible por parte de quienes producimos alimentos. Los consumidores en el mundo están exigiendo cada vez que lo que tienen en su mesa sea sostenible, sea amigable con el medio ambiente, se haya producido bajo estándares muy altos de bienestar animal, de manera que esa es una discusión que sí que se ha venido avanzando en porcicultura en los últimos 10 años. Porcicultura, en mi opinión, es el sector que mejor hace las cosas en términos de bienestar animal dentro de las proteínas al no tener un uso, digamos, extensivo de tierra, sino intensivo en tierra, hacemos, digamos, las cosas muy bien desde el punto de vista de sostenibilidad. Por supuesto que todavía no el 100%, de manera que parte de los retos es llevar a toda la porcicultura hacia el cumplimiento de estándares de bioseguridad y estándares medioambientales de primer nivel. Y en esto también, pues digamos que estamos viendo una enorme oportunidad precisamente derivada de esa señal que se nos dio con el tema de Ucrania, con el tema de Rusia, digamos, de un desabastecimiento global de fertilizantes, por ejemplo. Porcicultura tiene la posibilidad de poner a disposición, digamos, del agrocolombiano la porquinasa como mecanismo para la fertilización de suelos, que es tremendamente sostenible, ¿sí? Porque genera, digamos, un ciclo productivo que se contiene en sí mismo, ¿sí? Y de lo que se llama, digamos, una economía circular muy audaz, de manera que eso está al orden del día, es parte de nuestras discusiones técnicas y estamos a la vanguardia en estas discusiones. Perfecto. Bueno, con esto llegamos al final de esta charla. Quería pues agradecer obviamente a todos los que han estado presentes aquí en la sala, también a todos los que nos han seguido a través de los portales de Portafolio, a través del canal digital que hoy en día cada vez se está volviendo más relevante. Y por supuesto, muchas gracias, Jeffrey Fajardo, presidente de PorColombia, por compartir. Yo creo que se han tratado algunos de los temas que seguramente preocupen mucho al sector. Entonces, yo creo que ahí les has dado una luz de hacia dónde va el sector y hacia dónde pues, va esta industria tan relevante para la economía nacional. Gracias, Rubén, por habernos acompañado en Porcaméricas y esperamos tenerte en nuestras próximas ediciones. Claro que sí. Muchas gracias.